amigos, ¿cómo están? Les presento este delicioso y colorido cheesecake de limón, muy deliciosa de sabor y hermoso para una celebración temática. Los ingredientes son, para el cheesecake, 200 gramos de queso crema light o normal, 25 gramos de gelatina sin sabor, 40 gramos de miel o el endulzante que prefieras, 250 mililitros de leche caliente, 100 mililitros de yogur griego, el jugo y la ralladura de un limón, 80 gramos de proteína en polvo, una cucharada de stevia líquida o el endulzante que tú escojas, 200 gramos de nata o crema de leche, 2 tazas de agua, colorante comestible verde, rosa y morado. Vamos a empezar hidratando la gelatina que tenemos aquí dividida en 25 y 25 gramos para un total de 50 gramos. Revolvemos muy bien para que la gelatina quede muy bien hidratada. Ahora vamos a disolver 25 gramos de gelatina hidratada en la leche caliente. Vamos a revolver hasta disolver por completo la gelatina en la leche y reservamos. En un bowl aparte añadimos queso crema light, endulzamos con miel o con el endulzante de tu preferencia, añadimos la nata o crema de leche light o normal, añadimos el yogur griego, el jugo de un limón y vamos a batir con las varillas eléctricas muy bien hasta integrar todos estos ingredientes. Añadimos la ralladura de la piel de un limón, y añadimos la gelatina que teníamos disuelta en la leche caliente, que ya en este punto debe de estar fría. Batimos con batidor eléctrico muy bien. Ahora le adicionamos proteína en polvo, esta que estoy usando es sabor vainilla. La mezclamos muy bien con movimientos envolventes. Y una vez que esté toda la mezcla líquida le voy a dar una batida con las varillas eléctricas hasta que quede sin grumos. Aparte engrasamos un molde que puede ser redondo o cuadrado, de vidrio o el que tengas por casa. Y vamos a vaciar la mezcla en el molde. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Damos unos golpecitos a esta mezcla para retirar las burbujas de aire y luego llevamos a refrigerar hasta que la mezcla esté compacta. Ahora vamos a preparar la decoración. En 2 tazas de agua caliente añadimos los otros 25 gramos de gelatina hidratada y revolvemos muy bien para disolver la gelatina completamente en el agua caliente. Añadimos unas gotas de limón, esto es opcional, endulzamos con la stevia líquida y vamos a vaciar esta gelatina en 3 recipientes por separado, más o menos añadiendo a cada recipiente la misma cantidad. Y luego vamos a añadir el colorante a cada recipiente. Refrigeramos estas gelatinas y una vez que tengamos estas preparaciones compactas las retiramos de la nevera, despegamos nuestro cheesecake del molde así como se puede observar en el vídeo y vamos a desmoldar en un plato. Aquí ya tenemos listo el cheesecake, vamos a acomodarlo bien en el plato y lo vamos a decorar. Para ello vamos a cortar en cuadros las gelatinas de colores, pueden ser grandes, medianos o pequeños. Yo los estoy haciendo de tamaño mediano. Recuerda que los detalles de esta receta la encontrarás abajo en la cajita de descripción. Una vez tengamos estos cuadritos de colores listos, vamos a decorar el cheesecake. Yo lo decoré con cuadritos de colores variados en el centro y en el derredor del plato. Yo adicioné unos cuadritos de gelatina de color mora azul oscuro para completar los colores de esta temática.
Finalizo esparciendo escarcha o purpurina comestible para darle un toque de brillo a nuestro cheesecake. Y listo, ya tenemos este postre tan fácil, sin horno, bajo en calorías. Es muy delicioso, colorido, brillante y de seguro encantará a todos nuestros invitados, amigos o familiares. Ahora vamos a cortar una rebanada de cheesecake. La combinación de cheesecake con limón nunca falla, es exquisito y está muy cremoso y es refrescante. Buen provecho. Si te ha gustado este video, suscríbete, comenta y comparte esta receta. Hasta la próxima.